hermanos que están en esta sintonía y gracias a Dios por esta oportunidad de estar juntos. Estamos celebrando un aniversario, 19 años de la Congregación Reconciliación y también estamos combatiendo un virus, una pandemia que ha hecho cambiar todo, ha puesto el mundo entero de cabeza de pronto, ¿verdad? Pero de pronto estamos aprendiendo el uso de nuevas tecnologías que a la vez permiten extender la invitación a personas en todo el mundo. Así que qué interesante eso. Hemos estado considerando cómo hacer frente, cómo vivir con Dios en un mundo oscuro, un mundo en crisis. Hemos estado considerando algunos pasajes bíblicos sobre eso y quiero referirme esta mañana a una historia en el Evangelio de Marcos. Alguien dijo que se nos prometió una llegada segura, no un viaje fácil. Una llegada segura, pero no un viaje fácil. Y es verdad que a veces nos toca trechos muy escabrosos en el camino, ¿no? En la vida cristiana no faltan pruebas, dificultades, angustias, lágrimas, incluso pandemias. Y tampoco está ausente Dios, obrando en medio de ellas. Así que yo quisiera que saquemos algunas lecciones acerca de las tempestades que nos llegan, de una experiencia que tuvieron los discípulos con Cristo en el lago de Galilea. Me refiero a Marcos, el capítulo 4. Y si tienen una Biblia, tal vez quieren abrir en ese pasaje. Ahora, el lago de Galilea está en el norte de Israel. Ese lago tiene la característica particular de encontrarse 200 metros bajo el nivel del mar, más bajo que el mar, unos 200 metros más abajo. Y no es muy grande el lago, mide apenas 21 kilómetros de largo por unos 13 de ancho. Y me puse a comparar el tamaño del lago de Galilea con el lago Titicaca. ¿Cuál creen es más grande? Bueno, yo me di cuenta que el lago Titicaca es como 50 veces más grande que el lago de Galilea. Galilea había sido un lago chiquito, un charco, una laguna. Tiene, bueno, 21 kilómetros de largo, 13 de ancho. No es muy grande, ¿no? Es bastante pequeño, pero es un lago expuesto a tempestades que llegan repentinamente. Como dije, está en el norte de Israel, es una zona muy bonita. Tuve la oportunidad una vez de visitar la Tierra Santa, incluso de navegar por el lago de Galilea. Estuvimos ahí en medio del lago y era algo alucinante recordar y pensar en los eventos que se habían dado ahí, ¿no? Y fue un momento alucinante de poder estar en ese lugar y pensar en los sucesos. Bueno, había un suceso tremendo, tal vez el más espectacular que vivieron los discípulos. Resulta que hay montañas, está la montaña del Monte Hermón, poco más al norte, tiene 2.800 metros de altura, tiene una capa de nieve en la cima, y a veces el viento frío baja hacia el lago y al chocarse con los aires cálidos del lago se generan tremendas tempestades, ¿no? Y esas tempestades aparecen repentinamente de la nada, llegan con ímpetu y con fuerza. Así que es un lago pequeño con tempestades grandes, ¿no? Bueno, la historia de una de esas tempestades la tenemos aquí en Marcos capítulo 4 y vamos a leer del verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ahora observen lo que dijo el Señor. Vamos a cruzar al otro lado del lago. Bueno, ¿qué había al otro lado del lago? Bueno, cuando leemos el siguiente capítulo nos damos cuenta que
había un hombre necesitado de ayuda, un hombre con una legión de demonios. Y Cristo dijo, vamos para allá. Verso 36, y despidiendo a la multitud, acabo de pasar el día enseñando a la gente, ahora despidió a la multitud y le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Se echaron a navegar por el lago y aquí una gran tempestad se levantó. Eh, las que solían llegar, ¿no? Pero fue una tempestad de esas, no una sencilla tormenta, dice, fue gran tempestad. Incluso dice aquí que echaban las olas en la barca. En Mateo dice que las olas cubrían la barca. Estamos hablando de olas bastante grandes y la barca se estaba llenando de agua. Ahora recuerden, hermanos, que los discípulos no eran neófitos. Algunos eran pescadores veteranos. A menudo habían navegado por este lago. Años habían pasado ahí, pero tal vez rara vez se habían topado con una tempestad como esta. Y Lucas dice que la barca peligraba. Corrían el riesgo de hundirse. Ahora quisiera que rescatemos algunas verdades de esta historia. Aquí está la primera. Las tempestades van a llegar. Por más que esté Jesús en el barco, las tempestades van a llegar, por más que esté presente Cristo. Ahora, es cierto que Cristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero Él hablaba de librarnos del pecado. En ningún momento dijo que nos iba a librar de problemas, ¿no? Incluso el apóstol Pablo dijo en Hechos 24, 14, 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Observen la palabra necesario. La tribulación no solo es posible, es inevitable. Si bien en el Antiguo Testamento se nos promete prosperidad, en el Nuevo más se nos promete adversidad. El Señor Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que hermanos, en el mundo nos va a tocar andar por caminos escabrosos, de eso no cabe duda. Pero la buena noticia es que el mundo no tiene la palabra final, quien la tiene es el Señor Jesucristo. Ahora, hay tempestades que vienen a consecuencia de la desobediencia, como en el caso de Jonás, estaba escapando, no quería cumplir con la misión que Dios le había dado y en alta mar vino una tempestad. Hay tempestades que vienen cuando estamos en el camino de la desobediencia, pero hay otras tempestades que vienen cuando estamos en el camino de la obediencia, haciendo lo que Dios quiere, como el caso de estos discípulos, haciendo exactamente lo que Cristo les dijo. Vamos al otro lado, estaban navegando y vino la tempestad. Hermanos, hay tempestades que vienen cuando estamos navegando con Jesús. Ahora, esta tempestad en el lago vino porque algunos de los discípulos habían pecado, vio algo de pornografía la noche anterior, peleó con la esposa, maldijo al vecino, fue por eso. Bueno, no podemos conectar cada sufrimiento con algún pecado, hermanos. Es cierto que algunos profetas del Antiguo Testamento, como por ejemplo Joel, Amós, hablaban de plagas que venían a consecuencia del pecado y eran un llamamiento al arrepentimiento. A veces las plagas vienen porque hay pecado y hay varios pasajes que hablan de eso. Por ejemplo, Salmo 1 nos dice que los justos prosperan, los malos terminan mal, ¿no? La justicia trae bienestar, bendición, el pecado trae consecuencias lamentables. Ese es el principio que vemos en estos libros poéticos de la Biblia, que el que teme a Dios le va a ir bien, el pecador le va a ir mal.
Sin embargo, las cosas no funcionan siempre así de sencillo, porque hay otros pasajes donde las cosas funcionan al revés. ¿Se acuerdan? El Salmo 73, el salmista está muy frustrado. Dice, Señor, yo no entiendo. Yo trato de servirte, de seguirte, yo ando en el temor de Dios y todo me está yendo mal. Y estos inicuos que no te toman en cuenta, todo les va bien. Y no puede entender esto, ¿no? ¿Por qué a los buenos le va mal a veces y a los malos le va bien? Él observa que los malos están prosperando y los justos como él sufren necesidad hasta que por fin va al templo a orar y de pronto Dios le ayuda a ver las cosas desde otro ángulo. O tenemos pasajes como el Salmo 44. Aquí las cosas están mal, el país está sufriendo, los enemigos los están saqueando. Y dice en el Salmo 44, voy a leer estos versos, porque aquí vemos el cuadro contrario de lo que debe suceder. Verso 17, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Señor, estamos andando contigo y mira lo que nos está pasando. Estamos sufriendo, Señor. Verso 20. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Ahora, este verso incluso es citado en Romanos 8. Pero observen, hermanos, que el sufrimiento mencionado aquí no vino a causa del pecado. Vino a pesar de que estaban caminando con Dios. No todo sufrimiento viene porque alguien pecó. Hay mucho sufrimiento que viene porque vivimos en un mundo caído. Y los que piensan que el mal siempre viene a causa de algún pecado cometen el mismo error que los amigos de Job. Y ellos creían que Dios estaba castigando a Job por sus pecados, pero sabemos que según el capítulo 1, eso es falso. Y lo que sucede aquí es algo muy diferente. Y Dios al final declara, no, Job, tus amigos no han dicho la verdad. Y claro, la historia tiene un final feliz, pero la razón del sufrimiento de Job permanece un misterio. Y no debemos creernos tan sabios como para pensar que sabemos el porqué de todos los sucesos. En un mundo como este, hermanos, hay tempestades de todo tipo y pueden llegar a la vida de cualquiera. Es la realidad de vivir en un mundo caído. Las tempestades llegan a justos e injustos y nadie por ser muy santo se libra de ellas, ¿no? Así que la primera verdad que vemos aquí es que la presencia de Cristo no nos exime de tempestades. Van a llegar por más que esté Jesús en el barco. Segunda verdad, las tempestades nos empujan hacia Jesús. Benditas las tempestades que nos empujan hacia Jesús. Benditas las circunstancias que nos vuelcan hacia Él. Y aquí los vientos están soplando, la barca se está llenando de agua, la situación se está poniendo fea y el Señor está durmiendo. Y los discípulos deciden que Él ya ha dormido suficiente, es tiempo de despertarle. Verso 38. Y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Miren lo que le dicen al Señor. ¿No tienes tú cuidado que perecemos? ¿No te das cuenta, Señor, que nuestras vidas corren peligro? ¿No te importa que estamos por morir? ¿Dónde está tu amor por nosotros, Señor? Ay, hermanos, las tempestades a veces son capaces de hacernos dudar del amor de Cristo. ¿Por qué Dios permitió que me pase esto? Y los discípulos le dijeron al Señor, parece que no te preocupas, Señor, de nuestra vida. Bueno, los discípulos
sabían muchas cosas del Señor. Hay algunas cosas que todavía no sabían. No sabían todavía de aquella cruz donde Jesucristo pasó la más grande tempestad de todas, ¿verdad? Donde la tormenta de nuestros pecados cayó sobre él y él agachó la cabeza y soportó esa tempestad del juicio de Dios por nuestros pecados y lo hizo por amor a nosotros. Hermanos, podemos dudar de muchas cosas, pero nunca podemos dudar del amor de Cristo. En este mundo caído suceden un montón de cosas raras. Vienen tempestades, a veces viene coronavirus y podemos dudar de muchas cosas, pero no podemos dudar, hermanos, del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Preguntó Pablo. ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o coronavirus? No, Pablo no dijo que estas cosas no nos pueden tocar. No dijo eso. Él dijo que estas cosas no nos pueden separar del amor de Cristo. Que bien nos puede tocar, pero lo que no puede hacer es que no pueden hacer que Cristo nos deje de amar. ¿Y cómo respondió Cristo frente a esta situación? En el verso 39, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Se para, se dirige al viento y al mar, calla, enmudece y da la orden como un patrón que ordena a un sirviente. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. De golpe, el lago se tranquilizó. La tempestad se fue al instante, como con un interruptor, se apagó. Y no solo pasó la tempestad, sino que el lago se volvió totalmente plácido y calmado. El agua se quedó quieto, ni quedó una sola ola. Total quietud, calma completa. Quedó plácido como un espejo, como si no hubiera habido ninguna tempestad. ¿Para qué sería el impacto en los discípulos? Claro, alguien debía haber estado ahí con una máquina fotográfica para sacar una foto de sus rostros. Quedaron atónitos, estupefactos. Sería para poner en Facebook. Pasmados, boquiabiertos. ¿Se imaginan lo que fue eso, hermanos? Ay, hermanos, ese es nuestro Cristo, ¿verdad? Y no hay nadie como él. Los vientos y los mares le obedecen. La creación está bajo su mando. No debemos dudar del amor de Cristo y tampoco debemos dudar del poder de Cristo. Qué tremendo el poder del Señor. Ante su palabra, las tempestades huyen. Y saben, hermanos, a veces Cristo viene y calma la tempestad en nuestro derredor. Vemos su mano y de pronto llega un obrar del Señor y se calma la tempestad. Pero otras veces Él calma otra tempestad, no la que está afuera, sino la que está adentro, ¿no? En nuestro interior. A veces viene y la tempestad continúa, pero pone paz en el corazón. Nos da paz en medio de la tormenta y ministra paz a corazones atribulados. Ahora, la pregunta, ¿quién es el autor de estas tempestades? ¿Quién mandó esta tempestad? Bueno, en la historia de Jonás, el profeta rebelde, leemos que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Fue Dios quien mandó aquella tempestad, ¿sí? Pero en Marcos 4 vemos que Jesucristo se levanta y reprende la tempestad y dijo, calla. En un caso, Dios mandó la tempestad, en el otro, Él calmó la tempestad. ¿Cuáles son las tempestades que Él está mandando y cuáles son las que Él está calmando?
Bueno, no siempre sabemos, ¿verdad? Cuando Jesús se para y dice, calla frente a la tempestad, él usa la misma palabra que dijo en Marcos 1 cuando reprendió a un demonio. Le dijo que se callara. ¿Será posible que quien levantó esta tempestad fuera el diablo? Bueno, es posible porque recuerden que Jesús está yendo rumbo a librar al endemoniado de Gadara, un hombre en quien había una legión de demonios. Podría ser que la tempestad que se levantó fue enviada por Satanás para evitar que Jesús llegara a la otra ribera para librar del poder de las tinieblas a uno de las víctimas de Satanás. Es posible, me parece una lectura razonable de este evento. Así que en un caso Dios manda la tempestad, en otro caso el Hijo de Dios calma la tempestad. No todas las tempestades son enviadas por Dios y no sabemos cuándo Dios está mandando una tempestad o cuándo está calmando una tempestad. Francamente no sabemos cuáles son las que Él manda y las que Él calma. Porque Dios no mueve todas las piezas en el tablero como un jugador de ajedrez. Hay otros actores en el escenario y Dios no controla a todos como títeres. Incluso nos enseñó a orar, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no todo lo que sucede aquí es la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que suceden que no son la voluntad de Dios. Hay quienes ejercen su voluntad en contra de la de Dios. De manera que, bueno, no sabemos cuáles son las tempestades que Dios está mandando y cuáles son las que Él está calmando, pero sabemos que si Él está en la barca, Él va a estar obrando en la situación para nuestro bien. Y qué maravilloso tener a este Cristo en nuestro barco. Y qué bueno saber que nuestras vidas están en sus manos. A veces el Señor calma las tempestades, a veces nos fortalece para pasar por las tempestades. Él sabrá obrar en nuestro favor de la mejor manera. Y Él promete nunca abandonarnos. Ahora observen el verso 41. Luego de que Cristo calmó la tempestad, aquí dice, entonces temieron con gran temor. Ahora fíjense, frente a la tempestad hubo temor, asustados los discípulos, pero cuando Cristo calma la tempestad hay más temor. Ahora, ¿cómo explicamos eso? ¿Por qué es que creció aún más el temor cuando Cristo puso fin a la tempestad? ¿No deben estar tranquilos y contentos acaso? No, tuvieron más temor porque una cosa es tener una tempestad fuera de tu barco, otra cosa es tener a Dios dentro de tu barco. Y se asustaron y dijeron, wow, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Las tempestades vienen por más que esté Cristo en el barco. Las tempestades están diseñadas para empujarnos hacia Cristo. Y una cosa más, las tempestades desafían nuestra fe. Observen otra vez el verso 40. Cristo le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Los discípulos acaban de decir, Señor, vamos a perecer. Y él dice, un ratito, ¿cómo es que no tienen fe? Ahora, los discípulos habían estado escuchando todo el día las enseñanzas de Cristo y parece que ahora pasan de la teoría a la práctica. A ver si aprendieron algo sobre el tema de la fe. Claro, ellos estaban en la escuela de Cristo y tal vez aquí el Señor estaba poniendo a prueba la fe de ellos. A ver cuánto aprendieron ustedes. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué esperaba Cristo que hicieran los discípulos? ¿Cómo debían responder frente a esta tempestad feroz? Un discípulo de Jesucristo en ningún momento debía sucumbir al temor.
Pero ¿cómo no vamos a temer cuando se está naufragando el barco, se está llenando de agua? ¿Cómo no vamos a estar preocupados con nuestra vida se encuentra en peligro? ¿Cómo no vamos a tener preocupación cuando viene un COVID-19? Un buen cristiano debe vivir sin temores. Mm, ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:5? Escuchen sus palabras. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. El gran apóstol Pablo, con temores. No, es algo muy normal, ¿no? Hasta los más grandes apóstoles van a tener momentos así. Es muy normal. Es normal para que un ser humano sienta temor ante el peligro. Y cuando se presenta una pandemia que cosecha muchas vidas, claro, cualquiera puede sentir temor, ¿no? Así que el tema no es vivir sin temor. El tema es qué hacemos con el temor cuando viene, cómo manejamos el temor. Y lo que aprendemos de Cristo aquí es que necesitamos enfrentar el temor con la fe. Y las pruebas son oportunidades para desempolvar nuestra fe. Y en lugar de decir, Señor, no tienes cuidado que perecemos, hubiera sido mejor que dijeran, Señor, ¿sabes? Resulta que estamos en medio de una tremenda tempestad. Francamente, Señor, estamos asustados porque las olas se nos vienen encima, el barco se está llenando de agua, pero Señor, te hemos visto alimentar a 5,000 con unos cuantos panes, te hemos visto abrir los ojos a un ciego, te hemos visto cuando tú sanaste al paralítico y sabemos que esta tempestad no es nada para ti, Señor. Y no sabemos lo que vas a hacer esta vez, pero estamos con mucha expectativa para ver cómo tú nos vas a sacar de este problema. Hermanos, eso se llama fe, ¿no? No quiere decir que no hay temor, pero quiere decir que nuestros temores los llevamos a Jesús. Quiere decir recordar quién es Él, recordar qué es lo que Él puede hacer. Quiere decir que vamos a confiar en Él para obrar en esta situación. ¿Se acuerdan el caso del Mar Rojo? Los israelitas fueron sacados de Egipto con la mano poderosa del Señor. Se fueron rumbo a la tierra prometida y se toparon con el Mar Rojo. Y de pronto Faraón se le ocurre recuperar a sus esclavos y miran para atrás los israelitas y ahí estaba el ejército más poderoso del mundo. Un mar por delante, desierto por un lado, montañas por otro lado. ¿Dónde escapar? La gente se desesperó, comenzó a protestar, a quejarse. Moisés nos ha sacado aquí al desierto para morir y la gente perdió los estribos. Y Moisés, ¿cómo respondió? Cállense, porque ahora van a ver la salvación de Jehová. Extendió su vara, el mar se abrió, cruzaron en seco y el mar terminó sepultando a todo el ejército de Faraón y vieron la salvación de Jehová. Ahora, ¿cómo es posible que Moisés respondiera de esa manera? ¿Acaso tenía una línea directa al cielo para saber qué iba a pasar? No, pero tenía fe en las promesas de Dios. Un Dios que había dicho que los iba a sacar y los iban a meter a la tierra prometida. Y cuando llegan al Mar Rojo, es como si Moisés dijera, Señor, yo no tengo idea de lo que tú vas a hacer aquí, pero sé que nos vas a ayudar y estoy con expectativa para ver cómo vas a obrar tú, Señor, para sacarnos de este problema. Y como que Dios apareció y Dios obró. Hermanos, cuando vienen las tempestades, Dios está diciendo, quiero ver si tú vas a seguir confiando en mí o si vas a perder los estribos. ¿Vas a hacer frente a este problema confiando en Dios o te vas a desesperar? Hay un famoso misionero que dijo esto, me encanta encontrarme en apuros
porque me da el lujo de ver cómo Dios me va a sacar de ahí. El lujo de ver cómo Dios nos va a sacar de ahí. Los problemas nos dan ese lujo, ¿no? Yo recuerdo años atrás cuando fuimos al pueblo de Portachuelo para hacer evangelismo, fuimos un sábado en la noche para proyectar una película. En ese tiempo usábamos películas a lo antiguo y se reunió un montón de gente, no sé, tal vez hasta 200 personas, estaban todos ahí acomodados, alistamos el equipo y de pronto nos dimos cuenta que nos habíamos olvidado de traer un transformador porque el proyector necesitaba un transformador de unos 1000 vatios. ¿Qué hacer? Tanta gente esperando y tan buena oportunidad para hablarles de Cristo y no teníamos lo que necesitábamos. Bueno, yo y otro hermano fuimos al pueblo para ver si tal vez por si acaso encontrábamos algo, ¿no? Caminamos hasta la plaza, todo cerrado, todo oscuro, nada. ¿Cómo conseguir un transformador de 1000 vatios sábado en la noche? Bueno, regresando de la plaza, pasamos donde había un taller, una llantería, y dijimos, bueno, por si acaso preguntaremos. Y nos acercamos y yo miré y vi lo que parecía ser un transformador ahí en el estante. Había un señor sentado, dije, señor, por favor, sabe, estamos con un problema. Le expliqué la situación. ¿No sería posible que usted tenga, tal vez, el Señor tenía y nos prestó y podemos proyectar esa película aquella noche, evangelizar a esa gente? Y yo no sé de qué lugar en el cielo cayó ahí ese transformador y cómo es que llegamos al sitio, pero ahí estaba la mano de Dios que nos proveyó de manera milagrosa lo que necesitábamos esa noche. Hermanos, la vida nos manda situaciones difíciles. El coronavirus está trayendo tremendas dificultades. ¿Qué hacer cuando se nos acaba el dinero? ¿Qué hacer cuando ya no tenemos para comer? Eh, Son pruebas no solo de nuestra economía, son pruebas de nuestra fe, ¿verdad? Y Dios mira, observa y dice, ahora, ¿qué van a hacer? ¿Van a desesperarse? ¿Van a protestar contra Dios? Y creo que Dios se complace cuando nos ponemos de rodillas y digamos, Señor, somos tus hijos, eres nuestro Padre, aquí estamos. Ya no tenemos nada para comer, no tenemos qué poner en la mesa, pero Señor, te tenemos a ti. Estamos aquí clamando a ti que proveas para nosotros. No sabemos cómo lo vas a hacer, pero estamos confiando en ti, esperando cómo nos vas a sacar de este apuro. Ahora hay muchos temores que quieren apoderarse de nosotros, el temor al contagio, el temor al desempleo, el temor a la muerte, el temor a sufrir necesidad, el temor a una crisis económica. Pero tal vez en esos momentos el Señor se vuelca hacia nosotros como lo hizo con los discípulos y nos hace la pregunta, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Qué está diciendo Cristo? Si yo estoy en el barco, si yo estoy con ustedes, ¿qué tienen que temer? No tienes nada que temer, ni la muerte tienes que temer. Si está contigo el hacedor de los cielos y la tierra, temor, bueno, ya no tiene mucho sentido, ¿verdad? El Señor no nos trajo hasta aquí para dejar hundir nuestro barco. Así que, hermanos, las tempestades van a llegar por más que Jesús esté en el barco, pero las tempestades están diseñadas a empujarnos hacia Jesús, están diseñadas para que desempolvemos nuestra fe, están diseñadas para que aprendamos algo más de ese Cristo que está en nuestro barco. Algunas sugerencias finales sobre cómo hacer frente a las tempestades. Uno, no dejes de alabar a Dios. No dejes de alabar a Dios. La alabanza es algo poderoso para fortalecer nuestra fe.
Y podemos cantar como ese coro que aprendimos en la escuela dominical, ¿se acuerdan, hermanos? Yo tengo un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él, misericordioso, todopoderoso, maravilloso es Él. Y cuando en luchas y en pruebas, siempre con nosotros está. Nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Bueno, hay tantas canciones que sirven para fortalecer nuestra fe frente a las tempestades. Qué buena cosa es cantar al Señor. Segunda sugerencia, lee los salmos y conviértelos en oraciones. En tiempos de crisis, de pronto la meditación en la palabra y la oración son cosas que cobran mayor importancia. De pronto se nos vuelven salvavidas, se convierten en fuente esencial de fortaleza, de aliento, se vuelven imprescindibles. Y los salmos, hermano, hay salmos que de pronto recién van a cobrar nuevo significado para ti. Hay, por ejemplo, salmos de angustia, salmos de clamor, como por ejemplo el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido el enemigo? Esta persona está en angustia, está clamando a Dios y tal vez algunos necesitan expresar esa angustia. Y esos salmos son excelentes para ayudarnos a expresar el dolor, la frustración, las dudas, los temores. Y lo interesante de los salmos es que aunque cuando estaba en medio de una tremenda aflicción, hasta llegar al final del salmo, casi siempre el salmista nuevamente está alabando a Dios. Hermanos, las tempestades nos empujan hacia Dios y hacia su palabra y es bueno. Ahí nos podemos fortalecer en el Señor. Y alguien dijo, nadie llegó a ser buen marinero navegando por aguas calmadas. Las aguas tempestuosas nos enseñan a agarrarnos del Señor. Y tres, ¿cómo se enfrenta a las tempestades? Mira a tu derredor y busca cómo ministrar a otros. Mira a tu derredor y busca cómo ministrar a otros. En Hechos capítulo 11, un profeta en Antioquía predijo que iba a llegar una gran hambruna. Ahora, los discípulos no se pusieron a analizar y buscar una explicación teológica. Su respuesta era bien práctica. Hicieron tres preguntas. ¿Quiénes son los más vulnerables? ¿Cómo podemos ayudar? ¿A quién vamos a enviar? Qué interesante. Va a venir hambruna y inmediatamente estaban viendo cómo responder ayudando a quienes más necesitaban ayuda. Si bien estás pasando la mal, hermano, tal vez hay otros que están en peor situación. Una llamada telefónica, una palabra de ánimo, una pequeña ayuda económica, una acción de cariño, de bondad puede significar muchísimo. No subestimes el valor de una pequeña acción a favor de alguien. Busca a quien ayudar. Y en último lugar, recuerda que tienes una familia en el Señor. No estás solo, estamos juntos en el mismo barco, estamos en la misma lucha, estamos para ayudarnos, para apoyarnos, y estamos para seguir adelante, luchando juntos, porque somos hermanos de un mismo Cristo. Que Dios bendiga su palabra acerca de hacer frente